bienvenida. Amén. Pastor Roberto está en la iglesia y que el Señor le pueda usar grandemente. Sí, ahí está bien ya. Hermanos, Dios los bendiga. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Bueno, gracias por la introducción. Yo radico más también en el estado de Chiapas. Estamos abriendo una clínica en el estado de Chiapas para predicar la Reforma Pro Salud, que es el brazo derecho, ¿verdad?, del mensaje de los tres ángeles. Pronto también me iré a Chiapas y pues que el Señor me siga usando, ¿verdad?, donde el Señor me lleve. Bueno, hemos estado estudiando lo de ayer. ¿Qué estudiamos ayer? ¿Cuánto tiempo duró? Casi 20 años, ¿verdad? ¿Abrió Dios una brecha? Sí, abrió. ¿De las 12 puertas abrió una Jehová? Sí. Sí. ¿Cómo se llamaba? La puerta de la fuente, ¿verdad? ¿Qué estanque ve ahí? No. El estanque de Siloé, ¿verdad? Y ahí fue, ¿qué pasó ahí en ese estanque? Ahí el Señor Jesucristo curó a un ciego, ¿verdad? Le dijo, ve y lávate en el lago de Siloé. Hoy estudiamos en la mañana el paralelismo, ¿verdad?, de la destrucción del mundo antidiluviano. ¿Lo vimos bien? Para hacer un resumen, ¿a quién puso Dios como muerte en el tiempo antes del diluvio? A Matusalén, ¿sí o no? ¿Qué dijo Jehová? Cuando él muera, Juicio. viene el juicio, ¿sí o no? ¿Y estaba jugando Dios o hablaba en serio? Estaba hablando en serio Jehová. Y antes de la destrucción de Jerusalén por medio de Nabucodonosor, El rey. ¿cómo se llamaba ese rey? No se apartó ni dónde, ni a la izquierda. ¿Y qué había dicho Jehová de él? Cuando él muera, ¿qué va a pasar? Iba a destruir Jerusalén. Las 70 semanas nos decían que iba a morir ¿quién? Esteban. ¿Y qué va a pasar cuando muera Esteban? Se cerraba la puerta de la gracia, ¿verdad? Qué bueno. ¿Pasará lo mismo en el tiempo del fin? Sí, Señor. ¿Quién será Esteban y quién será Josías y quién será Metusalén? Si nos da tiempo en la tarde lo vamos a ver, o después en el mismo tema. Pero hoy vamos a hablar quién tuvo la culpa de la destrucción de Jerusalén. ¿Quiénes de ustedes imaginan que tuvo la culpa de la destrucción de Jerusalén? ¿Será el pueblo? ¿Será que fue un rey? ¿Será que fue un profeta? Ese va a ser el estudio de hoy. El tema que vamos a estudiar hoy se llama el rey Ezequías. ¿Alguien sabe dónde está la historia del rey Ezequías? Ezequías, perdón. Está en Segunda de Crónicas, en el capítulo 29. Ahí vamos a empezar todo nuestro estudio. Pero antes de estudiar, vamos a encomendarnos en las manos de nuestro Señor. Vamos a orar. Jehová bendito, gracias mi Dios, porque tú estás con nosotros. Nos ayudas, nos confortas. Padre Santo, te pido, Señor, que no dejes que mis pensamientos, Señor, hablen. Que si no hables, Señor, a la ley y al testimonio. Padre Santo, también te pido que mis hermanos, Señor, sus mentes sean ungidas por tu Santo Espíritu, para que sus pensamientos, Señor, no sean los que interpreten el texto, sino que seas tú, Señor, a la ley y al testimonio, bajo la unción del Espíritu Santo, Señor. Danos de tu Espíritu Santo en esta mañana. También te doy gracias, Señor, por la bienvenida que nos has dado con los hermanos. Y, Señor, eres más que bienvenido en tu hogar, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos las gracias. Amén. Bien,
Vamos a estudiar la historia del rey Ezequías. Este rey Ezequías fue un rey bueno, pero después hizo malo. Así empezaban muchos de los reyes en Israel. Pero el rey Ezequías, ustedes lo conocen como al rey que se enfermó y que Dios le dio ¿cuántos años? 15. Le dijo, te voy a dar 15 años más, ¿eh? Pero vamos a ver hoy quién fue el culpable de la destrucción de Jerusalén. Algunos pensarán que tal vez fue el pueblo. Algunos tal vez dirán, fue tal vez el rey Ezequías. Algunos tal vez dirán, ¿será alguno de los profetas? Porque si vamos a hablar de la destrucción de Jerusalén, ya vimos varios puntos de la destrucción de Jerusalén, pero ahora vamos a ver quién tuvo la culpa de la destrucción de Jerusalén. Antes de que leamos el texto, quiero que volvamos a recalcar unas palabras que el hermano dio en la lectura bíblica, que el hermano nos lo dio 2 veces, y quiero que vayan a la lectura bíblica y fíjense, y quisiera que estas palabras no se les olvidaran. Jehová traerá contra ti una nación, ¿de dónde? De extremo de la tierra. No, dice, una nación de lejos, del extremo de la tierra que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. ¿De dónde venía esta nación? ¿De dónde venían? De lejos. No se les olvide esa palabra de lejos, ¿de acuerdo? Y de los extremos de la tierra. No se les vaya a olvidar de dónde vino esta nación que vuela como el águila. Porque al final vamos a volver ahí. Vayan conmigo a Segunda de Crónicas, el capítulo 29 y el versículo 1. Segunda de Crónicas 29, 1 y 2. Segunda Crónicas 29, 1 y 2. Fíjense lo que va a decir aquí la palabra de Dios. De hecho, estoy haciendo todo un seminario y lo estoy grabando para subirlo a YouTube porque voy a hablar de todos los reyes de Israel y cómo su historia de ellos se cumple en el tiempo del fin, de cada uno de ellos. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme todas las cosas que había hecho David, su padre. Ahora, este profeta, este rey, según la Biblia, ¿fue bueno o fue malo? Según el texto dice que él fue bueno, ¿sí o no? Así comienza el cristianismo, ¿sí o no? Comenzaron en el primer amor, ¿sí o no? Y la cosa no es comenzar bien, sino la cosa es cómo haber acabado bien, ¿sí o no? En este caso hay personas que comienzan bien, ¿verdad? Pero ¿cómo acaban? Acaban mal. En 1 Corintios 15, Pablo dice, no es de que si haya recibido a Cristo, dice, sino retenéis a Cristo, que es diferente, recibirlo y retenerlo. Ahora, aquí este rey hizo todo lo bueno ante los ojos de Jehová. Ahora, este rey fue tan importante que Dios no le dio ni un profeta, no le dio ni siquiera 2 profetas, sino que a este rey Dios le dio 3 profetas. El primer profeta que existió bajo el reinado de este rey fue el profeta Oseas. El libro de Oseas, lo hemos leído el libro de Oseas, ¿verdad? El segundo profeta que Dios le dio a este rey fue el profeta Isaías, el del libro de Isaías. Es decir, si usted quiere estudiar esos libros, usted tiene que estudiar el periodo que estaba viviendo el profeta para poder entender la palabra de Dios y pensar que estaba siendo el profeta, según las circunstancias que estaba pasando Jerusalén. Pero el siguiente profeta que Dios le dio a este rey se llamaba el profeta Miqueas. Estos 3 profetas existieron bajo el reinado del rey
Ezequías. Dice la hermana White, Ezequías, quien subió al trono resuelto a hacer cuanto estuviese en su poder para salvar a Judá de la suerte que iba cayendo sobre el reino septentrional. Los mensajes de los profetas, ¿y qué profetas eran? Oseas, Miqueas y Isaías, no alentaban las medidas a medias. Únicamente por medio de una reforma decidida podían evitar los castigos con que el pueblo estaba amenazado. Es decir, estos profetas estuvieron predicando fuerte, ¿sí o no? Bajo el reinado del rey Sedequías. Ahora, Oseas, Isaías y también Miqueas son libros proféticos, son libros que se cumplen de alguna manera en el libro del Apocalipsis. Pero para poder entender el libro de Apocalipsis hay que entender lo que estaban haciendo los reyes en Israel. A muchos en veces se les hace aburrido leer las crónicas de los reyes, no dicen, año reinó este rey, pero todo eso tiene algo demasiado importante, como ya lo hemos visto. Ahora, en el primer año de su reinado, versículo 3, en el mes primero abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo, oíd levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. ¿Qué sacó primero del templo? La inmundicia de Jerusalén, ¿sí o no? Es decir, el rey comienza a limpiar a Jerusalén, lo mismo que había hecho ¿quién? Más años después ¿quién? Josías, ¿sí o no? Él también lo había hecho previamente el rey Ezequías. Ahora les voy a decir una cosa. Ustedes sabían que Israel estaba dividido, ¿sí o no? Sí. Tanto el norte con el sur, ¿sí o no? ¿Quién se había llevado las tribus del norte? ¿Qué imperio se había llevado a Israel cautivo? ¿Babilonia? No, no Babilonia. Fue el imperio de los asirios que se habían llevado a las tribus del norte, no a las del sur. Las del sur, ¿quién se las llevó? Nabucodonosor. Las del norte se las llevó ¿quién? Asiria. Ahora, este rey hizo tantas cosas buenas que está invitando a los del norte, que se los habían llevado los asirios, se los quiso traer a Judá por lo que les había pasado. Note lo que dice Segunda de Crónicas, el capítulo 30 y el versículo 1 al 4. Segunda de Crónicas 30, del 1 al 4. ¿Lo tienen todos? Amén. El rey está limpiando toda la casa de la inmundicia, ¿sí o no? Pero este no es un rey egoísta. Este rey quiere que todos sean partícipe, tanto los de Judá como los de ¿quién? Los de Israel, ¿sí o no? Israel que había sido llevado por los asirios. Y dice, envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación de Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a la multitud. No había muchos obreros en aquel entonces. Parece que hoy en día estamos igual, ¿verdad? No había mucho obrero santificado y por eso era que no se habían celebrado la Pascua. Ahora, este rey mandó cartas, ¿sí o no? Pero ¿a dónde mandó esas cartas? Las mandó al norte, ¿sí o no? Y les dijo, vengan a celebrar la Pascua en Judá, porque ya hemos limpiado la casa de las inmundicias. Versículo 5 dice, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Berseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito.
Fueron pues correos con cartas de mano del rey. ¿Saben cómo se dice la palabra correos en griego? Se dice apostelos. Esa palabra está en el Nuevo Testamento. ¿Y cómo se dice en el Nuevo Testamento? Apóstoles. Mandó mensajeros. De ahí viene la palabra apóstoles, de ahí viene la palabra post office en inglés, ¿no? The post office, ¿no? Que quiere decir mensajeros. Y dice que envió mensajeros para que todos vinieran, y dice, vengan. Ahora, estas cartas, está mandando las cartas Jehová por medio del rey, ¿sí o no? Y le está diciendo a los del norte que se vengan al sur. Y dice más adelante, decían, hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová, el Dios de vuestros padres, y él los entregó a desolación. Ahora, pregunto, ¿estaba Jehová queriendo liberar al norte de los asirios, sí o no? ¿Sí? ¿Les mandó cartas Jehová por medio del rey, sí o no? ¿Estaba limpiándose Jerusalén, sí o no? ¿Estaban celebrando la Pascua? Claro que sí. Y Jehová les dijo, vénganse para el sur. Yo los voy a librar de los asirios. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 10. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por toda la tierra de Efraín y Manasés y hasta Zabulón. Pero dice el texto, mas se reían y se burlaban de ellos. ¿El pueblo quería regresar? ¿Quería regresar el pueblo, sí o no? ¿Qué hicieron con los mensajeros? Se burlaban de lo que Jehová quería hacer. Con todo eso, algunos hombres, dice, de Aser, de Manasés y de Zabulón, se humillaron y vinieron a Jerusalén. Ahora yo pregunto, ¿regresó un remanente de Asiria a Judá, sí o no? ¿Sí? De 3 tribus regresaron, de la tribu de Aser, de Manasés y de Zabulón. ¿De qué tribu era el apóstol Pablo? ¿Ah? El apóstol Pablo era de la tribu de Benjamín, ¿sí o no? Es decir, Pablo fue descendiente de ese remanente que había regresado ¿de dónde? De Asiria. Pero también dice la Biblia que regresaron unos de la tribu de Aser. ¿Quién en el Nuevo Testamento era de la tribu de Aser? ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo nació? Que había una viejita en el templo. ¿Se acuerdan ustedes? Y esa viejita se menciona en Lucas 2:36. Dice, estaba también allí Ana profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Ahora fíjense en ustedes que ese remanente que vino de Benjamín, de Aser, de esos que se regresaron de Asiria a Judá, de ahí vino ¿quién? La profetisa Ana, y de ahí vino el apóstol Pablo. Imagínense ustedes, eso lo hizo el remanente que se había regresado de ahí arriba acá abajo. Ahora, solamente le estoy mostrando estas cosas buenas que hizo el rey. Este rey lo amaba tanto Jehová que un día se fue a guerra. En el capítulo 32, versículo 20, nos va a hablar aquí que el rey se fue a guerra con un rey que se llamaba Senaquerim. Ustedes han escuchado la guerra, ¿no?, de entre Senaquerim y el rey Sedequías. Pero aquí dice el texto, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, a los jefes y capitanes del campamento del rey de Asiria. De ahí viene el texto. ¿Se acuerdan del ángel que destruyó a cuántos asirios? ¿A cuántos?
¿A más de cuántos? ¿Se acuerdan que una noche un ángel destruyó a cuántos asirios? ¿Ah? Miles destruyó, ¿sí o no? En el campo de batalla. Esa fue la batalla del rey Senaquerim. Pero Jehová tanto amaba a este rey que hasta cuando vino Senaquerim, dice que oró ¿quién? El profeta Isaías junto con el rey Sedequías, y Jehová les dio ¿qué cosa? La victoria se las dio Jehová. Porque a Dios amaba a este rey, y aparte tenía no un profeta, ¿cuántos tenía? Tres profetas tenía este rey. Pero ojalá que todo fuera, como dicen por ahí, de color de rosa. Porque resultó que el rey se enfermó. ¿Han escuchado la enfermedad, sí o no? Del rey Sedequías. El rey se enferma. Dice en el libro de Isaías, en el capítulo 38, por favor vayan ahí conmigo. Isaías, el capítulo 38 y el versículo 1. Vayan conmigo ahí, por favor. Isaías 38, 1. Lo tengan, pueden decir amén. Amén. Vamos a esperar a los demás que lleguen ahí. Isaías 38, 1. ¿Lo tenemos todos? En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte. ¿Había enfermado el rey, sí o no? Probablemente ocupábamos a un médico misionero ahí, sí o no. El rey cayó enfermo, pero no tuvo solamente una enfermedad, probablemente tuvo una enfermedad crónica, porque dice que enfermó de muerte, sí o no. O sea, el muerte que lo iba a llevar esa enfermedad a la muerte. Y vino a él el profeta Isaías cuando estaba enfermo, hijo de Amós, y le dijo: así dice Jehová, ordena tu casa. ¿Qué le dijo Jehová? Ordena tu casa. ¿Por qué Jehová dice ordena tu casa? ¿Acaso estaba sucia la casa de Sedequías? ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice ordena tu casa? ¿Que la barran? ¿Que la limpian? Que ordene su vida. ¿Que ordene su vida? Que se ponga cuenta. Cuando la Biblia dice, Josué dijo, mi casa y yo, ¿de quién hablaba? ¿Del techo o de su familia? Hablaba de la familia, ¿sí o no? No hablaba del techo, ¿sí o no? Ahora, cuando Jehová le dice, ordena tu casa, ¿de quién le estaba hablando? De la familia. Dice, compone a tus hijos. ¿Y por qué le dijo Dios, compone a tus hijos? Ah, porque su hijo se llamaba Manasés. ¿Has escuchado hablar del rey Manasés? Sí. Manasés era un demonio, Manasés. Manasés le rindió culto al mismo Satanás dentro del templo de Dios. Probablemente se hizo luciferiano Manasés. Y Jehová le dice a Sedequías, antes de que mueras, ¿qué cosa? Ordena tu casa, le dice, compón a tus hijos. Porque tú ya te vas a morir. Porque morirás y no vivirás. Miren, yo digo que cuando Dios dice que nos moramos es la mejor hora de morirnos. Entonces volvió el rey Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y en íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Acaso Jehová no sabía que era bueno? ¿Sí o no? Sí. Pero el rey oró a Jehová y le dijo, Señor, yo no me quiero morir. Pues, eso tampoco. Yo pienso que si nosotros nos hacen la misma pregunta, o si ¿quién se quiere morir? ¿Alguien aquí se quiere morir? Hay que morir en el Señor, ¿verdad? Pero dice, entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así. He oído tu oración
y visto tus lágrimas. Lo mismo que pasó con Josías, ¿no? Te he visto, hijo. He aquí que yo añado a tus días 15 años. ¿Cuántos años le dio Dios? 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y ahora el rey Sedequías dice, ¿y cómo yo voy a saber que tú me vas a sanar? Y Jehová le dice, te voy a dar una señal de que yo te sano. Y Dios le dice, te voy a dar una señal en el versículo 7. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol. En el reloj de Acaz, 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuanto enfermó y sanó de su enfermedad. Pregunto, ¿pidió señal el rey, sí o no? ¿Sí? ¿Se la dio Jehová, sí o no? Óyeme, ¿era bueno el rey, sí o no? El rey era bueno. En los días de Cristo le decían el pueblo a Jesús, sí o no. ¿Qué señal nos dices de esto? ¿Y qué señal nos das de que eres enviado? ¿Se acuerdan los fariseos? Le hacían muchas esas preguntas a Jesús. ¿Y qué Jesús decía? Esta generación adúltera pide señal. Pero no se les dará una señal, sino que se les dará la señal del profeta, ¿quién? Jonás, ¿sí o no? Porque así como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra. Pero esta generación, quién sabe si se arrepienta, porque Dios les dio 40 días. A ustedes se les va a dar 40 años. Y si no, viene la destrucción de Nínive sobre ustedes. Ahora, a este rey Dios no le dijo eso. Dios le dijo, te voy a dar una señal, Ezequías. Y voy a mover el sol, la sombra del sol. 10 grados, ¿hacia dónde? Hacia atrás. Oye, es fácil que el sol avance, ¿sí o no? No sería un milagro Dios decirnos hoy en día, Señor, haz que el sol avance. Pero el sol va avanzando, ¿sí o no? Un ejemplo, ¿sí o no? La luz del sol va avanzando, ¿sí o no? Pero aventarla para atrás, digamos que Dios ahorita diga, voy a hacer que sea a las 8 de la mañana. Ese sí sería un milagro, ¿sí o no? ¿Y Dios qué hizo? Le regresó la sombra, ¿cuánto? 10 grados. Ahora, si Dios hace ese milagro, esa señal del sol, el sol pega en todo el planeta, ¿sí o no? O la mayor parte del planeta, ¿sí o no? Que ahorita está. Todos los imperios que estaban alrededor de Jerusalén vieron el milagro que había sucedido, ¿dónde? En Jerusalén, cuando Dios sanó al rey, ¿sí o no? Y todos empezaron a preguntar qué era lo que había sucedido. Dice la sierva del Señor, únicamente por intervención divina podía la sombra del cuadrante retroceder 10 grados. Y un suceso tal sería para Ezequías inicio de que el Señor había oído su oración por consistente. El profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados hacia atrás. Solamente Dios podía hacer ese milagro, ¿sí o no? ¿Ustedes creen que los asirios no vieron lo que pasó? ¿Creen ustedes que los babilonios no dijeron, hey, les hago una pregunta, ¿en Babilonia había muchos astrólogos? Sí. Cuando Daniel llegó a Babilonia, ¿se encontró los astrólogos? Sí. ¿Se encontró a los descendientes de Walter Mercado ahí, sí o no? A los tátaras ahí andaban, ¿sí o no? Sí. ¿Y ellos qué hacían? Estudiaban el cosmos, ¿sí o no? Es más,
Lo siguieron estudiando hasta cuando nació el Mesías. ¿Se acuerdan que una estrella los iba guiando? La sierva del Señor dice que los magos eran descendientes de esos astrólogos que se convirtieron a Cristo gracias al profeta Daniel. Estudiaban el cosmos y los babilonios dijeron: hey, ¿qué sucedió aquí? Los asirios de la misma manera. Ahora, Babilonia mandó mensajeros a ver qué había pasado en Jerusalén. Y eso lo vamos a leer. Fíjense lo que dice ahí. Segunda de Reyes capítulo 20 y el versículo 12. Segunda de Reyes 20, versículo 12. Van a ver ustedes que Babilonia se estremeció por lo que había sucedido con el sol. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia. Algunos creen que el primer rey de Babilonia fue Nabucodonosor. No fue Nabucodonosor. Envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros: plata, oro y especies y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en casa como en todos sus dominios. Pregunto, ¿era el tiempo para evangelizar a Babilonia, sí o no? Sí. ¿Era el tiempo para que el rey diera el testimonio de que quién había hecho el milagro? Jehová. Es más, si él hubiera dado el mensaje a los babilonios, nada de lo que hizo Babilonia hubiera acontecido. Y el rey dice: vengan para acá, les voy a mostrar mi casa. La casa que había arreglado, ¿no? Los invitó a su casa a los babilonios. Pero resulta que entra el profeta Isaías. El rey le dice: vengan a mi palacio a comer, vénganse, pásenle para la casa. Y en eso llega el profeta Isaías a la casa de Ezequías. Y note lo que le dice Ezequías, el profeta Isaías. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vienen? ¿De dónde vinieron a ti? ¿De dónde vienen estos? ¿Y qué dijo el rey? Y le dijo, entonces el profeta vino al rey y le dijo: ¿de dónde vienen? Y Ezequías le respondió, ¿que de dónde venían? De lejanas tierras, que era de Babilonia. Yo les hago una pregunta, ¿de dónde había dicho Moisés que iban a venir? De lejanas. ¿Eso les decía la lectura bíblica, sí o no? ¿Se estaba cumpliendo la maldición de Moisés por la boca de quién? ¿De Ezequías? ¿Sí o no? Cuando le pregunta a Isaías: oye, ¿quiénes son estos? ¿Y de dónde vienen? ¿Qué dijo el rey? Vienen de tierras, ¿qué? Lejanas. Lo que había dicho Moisés, ¿verdad? ¿Quién estaba cumpliendo la maldición de la que hablaba Moisés? El mismo rey. El mismo rey. De lejanas tierras han venido, y ahí nos va a dar ahí nos va a decir de dónde venían. ¿Y de dónde venían? De Babilonia. De Babilonia. Babilonia era la bestia de las alas de águila, ¿sí o no? Vinieron todo, dice, vieron todo, dice, y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Les mostró todo lo que había en su casa. Y ahorita vamos a ver, porque la hermana Juárez dice que llegaron los babilonios y dijeron: oye, ¿quién hizo ese o qué pasó? Porque venimos a ver qué pasó aquí. ¿Y qué creen que dijo el rey? Le dio la gloria a Jehová, ¿verdad que sí? ¿Fue? ¿Así dijo? Les empezó a mostrar la riqueza. En otras palabras, le estaba diciendo el rey: yo.
¿Qué pasa cuando ponemos al yo enfrente de Jehová? Y ahora dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas 32, nos va a añadir algo que Segunda de Reyes no nos da. Segunda de Crónicas 32, versículo 24. Aquí está hablando de lo mismo que pasó después de que llegaron los mensajeros. Segunda de Crónicas 32, 24, dice la palabra de Dios: en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal, hablando del milagro. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció, ¿qué cosa? Su corazón. Le pasó lo mismo que le pasó a Satanás, ¿verdad? Cuando vinieron los babilonios dijeron, ¿qué pasó aquí? Y el rey dice que se le enalteció, ¿qué cosa? El corazón, y dijo, yo lo hice. Se enorgulleció el rey. Dice la sierva del Señor: la visita de esos mensajeros de un gobernante lejano dio a Ezequías oportunidad de ensalzar al Dios viviente. ¿Era la oportunidad de haber ensalzado a Dios? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuán fácil le habría resultado hablarles de Dios? Sustentador de todo lo creado, mediante cuyo favor se le había perdonado la vida cuando había desaparecido toda esperanza. ¿Qué portentosas transformaciones podría haber realizado si esos investigadores de la verdad provenientes de las llanuras de Caldea se hubiesen visto inducidos a reconocer la soberanía suprema del Dios viviente? ¿Qué no hubiera hecho este rey, sí o no? Pero la Biblia dice que se había enaltecido, ¿qué cosa? Su corazón. ¿Qué no hubiera realizado este rey si hubiera dicho Jehová lo hizo? No hubiera sucedido tal vez lo de Babilonia. Pero dice la sierva del Señor, ¿creemos en los escritos de la sierva del Señor? Amén. Pero el orgullo y la vanidad se posesionaron del corazón de Ezequías, y ensalzándose a sí mismo, expuso a ojos codiciosos los tesoros con que Dios había enriquecido a su pueblo. Dice ojos codiciosos, ¿eran los babilonios, sí o no? Dice, expuso los tesoros de su casa a ojos, ¿qué? Codiciosos. Pero los babilonios no vinieron a destruirlo cuando él estaba, porque los babilonios decían, tiene mucho tesoro. Pero ¿qué tal si lo que dice el Señor es verdad? Que Él hizo todo eso y nos hace aquí a nosotros, nos mata. Vamos a esperar que se muera y vamos a volver por esos tesoros. Vieron los tesoros de Jerusalén que Dios les había dado, y dice la sierva del Señor: no hubo cosa en su casa, en todo su señorío, que Ezequías no les mostrase. Y dice la sierva, dice Isaías 39:2, la hermana Juay lo cita, dice, no hizo esto para glorificar a Dios, sino para ensalzarse a la vista de los príncipes extranjeros. ¿Le dio la gloria a Dios? No. Yo les hago una pregunta, ¿hay un mensaje en Apocalipsis a donde Dios demanda la gloria? Claro, el mensaje. Teme a Dios Y dale gloria porque ha llegado la hora de su juicio. y dice, dale gloria ¿a quién? A Dios. ¿Le dio la gloria este rey, se la dio a Dios Jehová? No. Pero ahora vamos a ver qué pasa cuando no le damos la gloria a Dios, porque eso pasa en Apocalipsis, ¿sí o no? Dice la sierva del Señor: Ezequías, después de haberse engreído su corazón, se humilló, y él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Pero anote lo que dice la hermana Juay, ¿a quién no quería llegar? Pero la mala semilla había sido sembrada. Pregunto, por no haber dado la gloria a Dios, ¿qué sembró Ezequías? Usted sabe que cuando siembra una semilla, la semilla no le da luego, ¿sí? ¿O sí luego brota la semilla? ¿Luego brota el fruto? No. Usted siembra la semilla
Y pasan meses, ¿sí o no? Y en algunos árboles pasa años, ¿no? Y después de años, ¿qué da? Los frutos. ¿Quién sembró la destrucción de Jerusalén? El rey Ezequías. ¿Pero por qué vino la destrucción de Jerusalén? Porque no le dio ¿qué cosa? No le dio la gloria. Yo pregunto, ¿sufrió bastante gente por no haberle dado la gloria a Dios, sí o no? Sí. Ya la semilla había sido ¿qué? Plantada. Solo faltaba que viniera su hijo Manasés y la regara. Y vino después Amón y también la regó. Y después de Amón, ¿quién vino? Vinieron los demás reyes, ¿sí o no? A Joacás. Después vino el rey a Josías, Joacás. Después vino Joacim, Joaquín. Y después vino Sedequías, que fue el último rey. Pero ¿quién había sembrado la semilla? El rey Ezequías. Sembró la semilla para la destrucción de Jerusalén. Nomás era tiempo de que la semilla, ¿qué cosa? Germinara, creciera y ¿qué cosa? Pregunto, ¿Ezequías estaba repitiendo las maldiciones de Moisés sin saberlo, sí o no? Le preguntaron, ¿de dónde vienen estos? ¿Y qué dijo Ezequías? ¿Vienen de dónde? De tierras lejanas. Fue el rey Ezequías que sembró la destrucción de Jerusalén. Pero la destrucción de Jerusalén vino porque no le dieron la gloria a ¿quién? A Jehová. ¿Sabe por qué va a venir el tiempo final? Por haber rechazado el mensaje del primer ángel. De no haberle dado ¿qué cosa? A Dios ¿qué cosa? La gloria. Ahorita el mensaje está siendo rechazado, ¿sí o no? Es raro el que lo acepta, ¿sí o no, el mensaje? Y por haber rechazado, por no darle la gloria a Dios, se va a sembrar la semilla. Ya la semilla está sembrada. Lo único que pasa es de que la semilla tarda tiempo para crecer y dar su fruto. Pero ya la semilla está ¿qué cosa? Sembrada. Ya nomás es cosa de que de los frutos. Ahora les hago una pregunta. Si usted sabe que la semilla ya está sembrada y que nomás falta tiempo para que dé fruto, ¿no creen que es tiempo de salirnos de Jerusalén? ¿El remanente qué va a hacer? ¿Ustedes saben qué hizo el remanente? Miren, vino la destrucción de Jerusalén. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 8 que la gloria de Dios se supuso sobre el monte de los olivos y ¿qué hizo? Se fue para el cielo. Sale Jehová de Jerusalén, sale el remanente junto con él. Pasan los 70 años del cautiverio, ¿regresó Jehová a visitar a su pueblo, sí o no? ¿Regresó el remanente con Jehová, sí o no? Sucedió lo mismo. ¿Sucede lo mismo en el tiempo del fin? Esta destrucción que viene, ¿Jehová se habrá retirado de este mundo, sí o no? ¿Han escuchado hablar del Espíritu Santo? ¿No se retirará de este mundo, sí o no? Pregunto, ¿el remanente también se va con Dios para el cielo, sí o no? ¿Sí? Pasan los 1000 años, regresa Jehová y regresa el remanente con él. Lo mismo que sucedió en la destrucción de ¿qué? De Jerusalén. ¿Ven lo que pasa por no darle la gloria a Dios? Cuando usted sane a alguien, ¿a quién le tiene que dar la gloria? A Dios. Usted, ¿verdad? No. Usted tiene que darle la gloria ¿a quién? A Dios. Yo creo que Dios ahorita nos está tratando. Usted sabe que va a pasar lo mismo que pasó en el tiempo de los apóstoles, ¿sí o no? Pasaba Pedro por la calle y ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba con la sombra de Pedro? ¿Ah? ¿Y qué decía Pedro? Yo lo sané, ¿verdad? ¿Eso sí decía Pedro? No. Era Jehová el que había sanado, ¿sí o no? Ahorita Dios nos está probando a nosotros sanando por medio de remedios naturales. Dios está viendo qué médico misionero le está dando la honra y la gloria. Pero aquel que no le da la honra y la gloria a Dios, por medio de eso, Jehová no le dará el poder en el tiempo del fin. ¿Se imaginan ustedes darle poder a alguien? Imagínense ustedes.
¿Se acuerdan de Simón el mago? ¿Se acuerdan de Simón? ¿Sanaba también, sí o no? Sí, la Biblia dice que era magia la que hacía, ¿sí o no? Probablemente era alópata, médico alópata. ¿Sanaba también, sí o no? Sí. Y él decía, quiero el poder, ¿sí o no? La historia de Simón el mago se va a repetir en las 10 vírgenes. Cuando ¿qué quiso hacer Simón el mago? Comprar el poder que tenía. ¿Qué le dijo a Pedro? Le dijo, véndeme, ¿no? Le dijo, hey, dame poquito de eso y yo te voy a dar, ¿qué cosa? Yo te voy a dar un dinerito. Yo les hago una pregunta. ¿Las 5 vírgenes insensatas también fueron a comprar el aceite? Sí. ¿Fueron a medianoche a comprar aceite, sí o no? Sí. ¿Y qué simboliza el aceite? El Espíritu. ¿Son descendientes de Simón el mago, sí o no? Porque ¿quién quiso hacer eso primero? Simón el mago. Y a eso es donde quiero llegar. Cuando no le damos la gloria a Dios, la destrucción viene sobre todos. Y no faltó que el rey no le diera la gloria a Dios y sufrió las consecuencias. ¿Quién? Todo el pueblo. Lo mismo sucede en el tiempo del fin. Si no le damos la gloria a Dios que demanda en el mensaje del primer ángel, este mundo ya está condenado. Y ya lo está, ¿sí o no? ¿Le habrá dado el mundo la gloria a Dios? No. Pero solo un remanente sí se le habrá dado, ¿sí o no? Amén. En el tiempo del fin. Voy a concluir con esto, porque hablamos del Espíritu Santo también. Las 10 vírgenes. Cuando usted lee la Biblia, ¿dónde por primera vez aparece el término virgen? Por primera vez en la Biblia, porque la Biblia habla de 10 vírgenes, ¿sí o no? Pero ¿dónde en la Biblia aparece por primera vez el término virgen? No. Era Virgen María, pero había vírgenes antes de ella. ¿Dónde en la Biblia aparece la primera vez palabra virgen? Moisés lo usa, pero no recuerdo. ¿Ah? Moisés lo usa, pero no. ¿Moisés lo usa? Sí. No. ¿Isaías? La primera vez que aparece la palabra virgen en la Biblia es con la historia de Lot en Sodoma. ¿Qué dijo Lot? Ah, no toquen a estos hombres. Mis hijas son ¿qué? ¿Qué son sus hijas? Virgen. ¿Y eran vírgenes, sí o no? Sí lo eran. Pero cuando salieron de Sodoma, ¿qué hicieron las muchachitas? ¿Eran vírgenes por dónde? ¿Por dentro o por fuera? Fuera. Eran vírgenes por fuera, pero no eran vírgenes ¿dónde? Por dentro. En el tiempo del fin va a pasar lo mismo. Va a haber vírgenes, todos van a ser vírgenes, ¿eh? Solamente que unos van a ser por dentro y otros van a ser por fuera. Los 144,000, ¿qué son? ¿Son vírgenes? ¿De dónde son? ¿De adentro o de afuera? Adentro. ¿Y las hijas de Lot eran vírgenes? ¿Y de dónde eran vírgenes? Por fuera. ¿A quién le gustaría ser virgen? Por dentro. Vírgenes por dentro, ¿sí o no? ¿Vamos a darle la gloria a Dios, sí o no? ¿Qué pasa cuando no le damos la gloria a Jehová? ¿Viene qué cosa? Destrucción, sí o no. Pero no repentina, viene la semilla, sí o no. Dice la sierva del Señor. La semilla había sido sembrada y con el tiempo iba a brotar y producir una cosecha de desolación y desgracia. ¿De qué hablaba Elena de Juárez aquí? ¿De la destrucción de qué? Dice la hermana Juárez, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y la hermana Juárez añade, y Dios no impedirá la cosecha. Dios no va a impedir la cosecha.
Durante los años que le quedaban por vivir, el rey de Judá iba a disfrutar mucha prosperidad debido a su propósito firme de redimir lo pasado y honrar el nombre de Dios a quien servía. Sin embargo, su fe, los embajadores de Babilonia, iba a ser probada severamente. E iba a aprender que únicamente si ponía toda su confianza en Jehová podía triunfar sobre las potestades de las tinieblas que estaban maquinando su ruina y la destrucción completa de su pueblo. Desde ese momento los embajadores llegaron con el rey de Babilonia y le contaron todo. Nos enseñó su casa y mira, ataúdes de oro hay ahí. Y dice la sierva del Señor, desde ese día Babilonia comenzó a hacer el plan. Vamos a atacar ¿a quién? A Jerusalén. Pero no ahorita. ¿Quién sabe si el Señor haya hecho lo del sol? ¿Y quién sabe que nos queme? Vamos a esperar que muera. Desde ese día empezaron los babilonios a trazar el plan de ataque. ¿Contra quién? Contra Jerusalén. ¿Y por qué iban? Por el oro. ¿Y quién tuvo la culpa de todo eso? El rey Ezequías. Mira, nomás faltó que uno hiciera algo malo para que se llevara todo, ¿sí o no? Lo mismo pasó en el cielo. Uno falló y se llevó a muchos, ¿sí o no? Lo mismo sucederá dentro del pueblo de Dios. Me pregunto yo, ¿quién va a ser el que le va a fallar a Dios tan grande que se va a llevar a muchos consigo? Por no darle la gloria ¿a quién? A Jehová. Pronto viene también esa prueba para el pueblo de Dios. Aprendan que de ustedes nada bueno viene. ¿Viene de quién? De Dios. Si usted sana a alguien, nunca se dé la gloria, porque vea lo que le pasó al rey Ezequías y vea lo que le pasó también al pueblo. ¿Se va a repetir la historia de Jerusalén, sí o no, la destrucción? Sí. Hay que hacernos la pregunta, ¿quién va a sembrar la semilla? ¿Quién creen ustedes? Alguien la tiene que sembrar, ¿sí o no? Hay que preguntarnos esa pregunta como lo hicieron los 12. Cuando Jesús dijo, uno de ustedes, ¿qué cosa? Me va a negar. ¿Y qué hicieron los 12? ¿Qué hicieron los 11 o los 12? Dijeron, ¿seré qué cosa? ¿Seré yo? ¿Seré yo, maestro? ¿Soy yo? Pedro se le arribaba. Maestro, ¿seré yo? Juan, ¿qué decía? Maestro, ¿soy yo? Santiago, ¿soy yo? Dice la hermana Juan que cuando decían eso, se estaban examinando ellos mismos. El Espíritu Santo quería examinarlos para limpiarlos de maldad. Pero hubo uno que nomás se hizo la silla para atrás y no dijo nada. Se quedó calladito. Y Jesús dijo, el que le meta la mano a mi plato, ese es. El que moje su pan en mi... Mira qué confianza Jesús y Judas tenían. A mí, que el amigo tan grande, bueno, así lo llama el Salmo 41, ¿no? El Salmo 41 lo dice la palabra de Dios, ¿no? Eso decía yo, qué confianza tan grande. Aún el hombre de mi paz, 41:9, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Era Judas. Pero los 12 se hacían la pregunta, que es lo que nosotros ahorita nos vamos a preguntar. ¿Seré yo el que la siembre la semilla? La palabra también dice que en el último tiempo. ¿Seré yo? Los amigos, la familia lo entregarán. Ahí está. ¿Será usted el que los entregará? Hay que hacernos esa pregunta, como los 12. ¿Sí o no? ¿Seré yo, maestro? ¿Quién sembró la semilla en Jerusalén? Ezequías. ¿Se va a volver a sembrar esa semilla o no se va a volver a sembrar? Sí. La pregunta es, ¿quién la va a sembrar? Y hay que hacernos la pregunta, Señor, ¿seré yo? ¿Quién quiere hoy en día preguntarle al Señor eso? ¿Seré yo? ¿Seré yo quien siembre el mal en la iglesia?
¿Seré yo que por mí la iglesia sufra? ¿Seré yo quien dividiré? ¿Seré yo quien chismearé? ¿Seré yo donde están? ¿Seré yo a los que me pregunten por dónde se fueron? ¿Seré yo? ¿Seré yo el que no va a hacer nada? Vamos a hacerles la pregunta a Dios. ¿Quién le quiere hacer esa pregunta hoy a Dios? Yo quiero orar con aquellos que quieran hacerles la pregunta a Dios. ¿Seré yo maestro? Ya vimos hoy en día, ¿quién sembró la destrucción? Sedequías. Y Dios dijo, ¿en cuanto muera quién? En cuanto muera Josías se viene todo. Todo lo que había sembrado ¿quién? Su tatarabuelo. Hoy lo van a cosechar. ¿Quién hoy en día quiere hacerle esa pregunta a Dios? Vamos a pasar enfrente, vamos a orar juntos en el púlpito. Saben que yo siempre he dicho, siempre cuando oremos hay que orar en el púlpito, porque el púlpito es donde está la presencia de Dios, ¿sí o no? Enfrente. ¿Quién quiere decir, seré yo? ¿Quién va a sembrar la destrucción? Hay que hacernos la pregunta, ¿sí o no? No, ¿será mi hermano? ¿Será mi prójimo? ¿Será mi papá? ¿Será mi mamá? Así decían los apóstoles. Los apóstoles decían, ¿qué cosa? ¿Seré yo? Si alguien está mal, ¿quién es? Si alguien está mal, ¿quién es? Yo. Soy yo. Por eso hoy en día vamos a orarle a Dios para que nadie de aquí vaya a sembrar algo que no debe de sembrar. Cuando siembren, asegúrense de sembrar no cardos ni espinos, sino sembrar hierbabuena, porque la Biblia dice que el enemigo vino y tiró semilla. La pregunta es, ¿quién es el que se la está cuidando? Hay que cuidar de no sembrar lo que sembró el rey Ezequías. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a preguntarle a Dios, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo el que estoy sembrando malas cosas? Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios. Padre Celestial, Señor, en esta mañana venimos pidiéndote perdón por nuestros pecados. Señor, aquí, entre todos, Padre, yo no conozco a nadie de aquí, Señor, excepto mi familia. Pero, Señor, tú los conoces a cada uno de ellos y me conoces a mí también. Señor, ayúdame a mí, Señor, a no sembrar la destrucción que se aproxima. Padre Santo, ayúdame a mí a no sembrar semilla que no es, Señor. Semilla que el enemigo vino a medianoche a sembrar. Satanás se deleita cada vez que ve una destrucción, pero más se deleita cuando alguien ya sembró la semilla. Porque solo queda tiempo para que la semilla crezca y dé frutos. Te pido por los dos pastores de esta iglesia, Señor, Pastor Cervantes, el Pastor Infante. Está tú con ellos, Señor, ayúdalos a que cuiden de tu templo, de tu iglesia. Padre Santo, ayuda también a tu iglesia, Señor, a que no siembre lo que sembró el rey Ezequías. El rey se llevó la gloria y junto con la gloria que se llevó la destrucción de Jerusalén. En esta mañana nos ponemos en tus manos como los 12, Señor, que estaban en la mesa sentados, diciéndote, ¿seré yo, Maestro? ¿Seré yo quien siembre la semilla? ¿Seré yo, Señor? Examíname, Señor. ¿Seré yo, Señor, quien siembre la maldad, la discordia en tu templo? ¿Seré yo quien lo divida? ¿Seré yo, Señor, quien destruirá tu iglesia? Examínanos, Jehová, porque solo tú conoces, Señor, nuestro corazón. Examina a los pastores, examina a sus miembros, Señor. Límpialos de toda maldad para que nadie se lleve la gloria, Señor, que se llevó Ezequías. Padre Santo, sabemos que aunque nosotros nos limpiemos, allá afuera va a haber gente que no va a creer. Pero, Señor,
Solo te pedimos misericordia sobre el malo y también misericordia sobre tu pueblo. En esta mañana toda esta iglesia, Señor, ha venido a los pies, Señor, de Cristo, a darle, Señor, la gloria que es de Él. En el nombre de tu Hijo, Señor, a levantarnos, Padre Santo, de nuestras rodillas. A levantarnos de nuestras rodillas, Señor, de nuestros pies. Queremos, Señor, que se levante otro hombre. Un hombre, Señor, que sea un sembrador de la viña del Señor. Gloria a Dios. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, ayúdanos a levantar a un nuevo hombre y no a un hombre que siembre lo que sembró el enemigo en Sedequías. En Cristo tu Hijo, toda la iglesia te lo pide. Amén, Señor. Y amén. Vamos a permanecer sentados y vamos a entonar las estrofas del himno número 254, Anhelo ser limpio. Y los que quieran acompañarnos, nos vamos a poner de pie para cantar con júbilo el himno número 254.